a ver lo que escribo, me avisan, ¿va? Entonces tenemos, a ver, aquí tenemos la proposición que habíamos probado la semana pasada, que cualquier isometría del plano está determinada por su imagen en 3 puntos no colineales. Y luego lo que les dije es que íbamos a utilizar esa proposición para probar el teorema de las 3 reflexiones. El teorema de las 3 reflexiones dice que cualquier isometría del plano es una composición de a lo más 3 reflexiones. Entonces, bueno, como ya les había comentado, para la demostración del teorema de las 3 reflexiones, que ya más o menos la habíamos platicado, pues simplemente lo que hay que hacer es utilizar la proposición de acá arriba, ¿no? O sea, vamos a tomar 3 puntos no colineales, A, B, C. Les vamos a aplicar la isometría F y vamos a obtener otros 3 puntos no colineales, F de C, F de B y F de A, ¿no? Entonces, si yo construyo una composición de 3 reflexiones de tal forma que A bajo esa composición vaya a dar a F de A, B bajo esa composición vaya a dar a F de B y C bajo la composición vaya a dar a F de C, entonces por la proposición anterior ya tendríamos que F es igual a esa composición de reflexiones, ¿no? Entonces, a ver, como ya habíamos esbozado, vamos a considerar, consideremos voy a ponerle R subíndice A, la reflexión, bueno, a ver, antes de eso. Entonces, a ver, si yo tengo que, si yo tengo que A y F de A, yo quiero construir una reflexión que me mande A en F de A, lo que tengo que hacer es, pues, fijarme en la mediatriz de A y F de A, y cuando yo refleje sobre la mediatriz, entonces, bajo esa reflexión, pues, A va a ir a dar a F de A, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien, y bueno, eso es bajo la suposición de que A y F de A sean distintos, ¿no? Porque, pues yo no sé cómo sea F. Yo no sé cómo sea F, ¿no? F es una isometría. No, que no, eso no lo he escrito por aquí, pero a ver. F es una isometría, ¿no? Y pues, en el caso en el que, por ejemplo, sea una rotación sobre A, pues en ese caso entonces A se quedaría fijo. Y A y F de A serían iguales. Pero bueno, en el caso en el que sean distintos, o sea, suponiendo que A es distinto de F de A, consideramos RA, esta cosa de aquí, la reflexión sobre la mediatriz de A y F de A. Entonces, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues, o sea, a ver si me sale este dibujo. Bueno, voy a utilizar otro color mejor. Pues voy a fijarme en esa recta que une A y F de A. Y me voy a fijar en la mediatriz.
no sé, supongamos que pues, es esta, ¿no? Bueno, supongamos que es la mediatriz, ¿no? O sea, la perpendicular que pasa por el punto medio. Entonces, bueno, cuando yo refleje A sobre la mediatriz, pues me va a ir a dar a f de A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, ok. Entonces, porque esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Lo poner aquí es claro que esta reflexión aplicado a A, pues me va a mandar a A en f de A, ¿no? Bien. Entonces, ok. Entonces, a ver ahora, bajo esa reflexión, bueno, pues A va a dar a f de A, ¿no? Pum. Pero yo quiero que las reflexiones que yo vaya construyendo, asegurar que me manden también a B y a C, a f de B y f de C respectivamente, ¿no? Entonces, si yo aplico la reflexión RA al punto A, pues entonces yo ya vi que A va a dar a f de A, ¿no? Pero B, cuando yo le aplique la reflexión a B, no necesariamente tiene por qué ir a dar a f de B, ¿no? De hecho, así como está el dibujo, pues no va a ir a dar a f de B. Entonces, lo que tengo que hacer es construir una reflexión que me mande. A ver, otra vez lo voy a dibujar, ¿no? Entonces, a ver, aquí tengo B y voy a suponer, por ejemplo, que este punto de aquí, este punto es RA de B, ¿no? O sea, la reflexión que sobre la mediatriz entre A y F de A se la voy a aplicar a B y voy a obtener ahora este punto de aquí. Este punto de aquí. Entonces, bueno, en el caso de este dibujo, pues RA aplicado a B, este y este no son iguales. Pero puede ser que sean iguales. Si tengo mucha suerte y son iguales, pues entonces ya tengo que esa reflexión me manda A y B en F de A y F de B. Pero eso no, eso no tiene por qué ser así siempre. Entonces, bajo la suposición de que no sean iguales, ¿cómo hago para construir una reflexión que me mande este punto en este punto? ¿Podemos trazar una línea igual de B a F de B? Ajá. Y reflejamos sobre la mediatriz, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, ese es el mismo procedimiento. Ok. ¿Qué está pasando? Muy bien. Entonces, a ver, aquí voy a poner, aquí abajo, si B, no, perdón, si RA aplicado al punto B es distinto de F de B, pues lo mismo que dice aquí arriba, ¿no? Consideramos consideramos R subíndice B la reflexión sobre la mediatriz de RA
de B y F de B, ¿no? Esa es la misma idea. Entonces, voy a suponer que esos dos puntos son distintos. O sea, que estos dos puntos son distintos, este y este. Voy a suponer que estos dos puntos son distintos. Y voy a considerar la mediatriz, y a la hora de que yo reflejo sobre la mediatriz de estos dos, pues es claro que cuando yo refleje, pues RA aplicado a B va a ir a dar a F de B, ¿no? Sí. Ok. Otra vez aquí pongo es claro. Que R, B aplicado a R, ahí, al punto RA de B es igual a F de B. Entonces, a ver. Pero bueno, entonces, ahorita llevo dos reflexiones, ¿no? La que yo le llamé RA. A ver, lo voy a escribir, ¿no? Aquí abajo. Entonces, a ver, según lo que hemos hecho aquí, yo tengo mi punto A, mi punto B y mi punto C, ¿no? Entonces, yo al punto A primero le apliqué la reflexión RA y llegué a F de A, ¿no? Eso fue lo primero que hice en el primer pedazo de la demostración. Aquí. Suponiendo que son distintos, construyo la mediatriz y reflejo sobre ella. Y entonces tengo que A, tras aplicarle esta reflexión, pues me va a dar a F de A, ¿no? Luego, a B le aplico la misma reflexión RA y yo tengo este puntito de aquí que yo le puse RA de B. Entonces, en el caso en el que RA de B y F de B sean iguales, pues digamos ya estaría acabando, ¿no? Pero eso no tiene por qué ser así. Entonces yo construyo otra reflexión RB de tal manera que este punto RA de B bajo esa reflexión va a dar a F de B, ¿no? Entonces ahora lo que yo quisiera ver es qué le pasa a F de A cuando yo le aplico la reflexión RB, ¿no? O sea, porque yo ya tengo que A fue a dar a F de A, entonces a mí me gustaría que este punto de aquí ya no se moviera con esta reflexión. ¿Sí? Sí. Los demás que dicen. Sí. ¿Cómo dijo que si le aplicamos la reflexión de BFDA ya no se va a mover? Ajá, sí, exactamente. Eso es lo que quiero argumentar ahorita. O sea, eso es lo que voy a justificar. Ah, ok, ok. O sea, lo que yo quiero ver es qué le va a pasar a estos tres puntos, A, B y C, con las tres reflexiones que voy a construir, ¿no? Llevo dos reflexiones. Entonces, la primera reflexión me manda a NFDA y yo quiero ver que con las siguientes reflexiones la FDA se va a quedar fija. Es lo que yo quiero argumentar, ¿no? Para así ya tener que la composición de tres reflexiones me manda a NFDA, BNFDB y CNFDC. Entonces, lo que yo quiero argumentar ahorita es por qué FDA se queda fija bajo RB. Entonces, ahora vamos a regresar al dibujo de aquí. Y entonces, a ver, ¿por qué FDA, o sea, este punto de aquí, vamos a ponerle otro color, ¿por qué este punto de aquí se queda fijo bajo la reflexión entre la mediatriz de estos dos puntos de aquí, de RADB y FDB? Entonces, a ver, vamos a anotar una cosa. La distancia, como la F es una isometría, ¿no? Entonces, la distancia entre A y B, esta distancia, a ver, tengo que ser otro color. Rojo, amarillo, van a ver amarillo.
la distancia entre A y B, esta distancia, es igual a la distancia entre f de A y f de B, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, O sea, como la f es isometría, pues entonces preserva las distancias y la distancia entre A y B es la misma que la entre f de A y f de B. Pero también es la misma que la que hay entre RA de B y f de A, ¿no? O sea, esas dos distancias son iguales. ¿Por qué? Pues porque este punto es la imagen de B bajo la reflexión. O sea, este punto de aquí, RA de B, es la imagen de B bajo la reflexión sobre la mediatriz, ¿no? Sobre la recta roja que yo construí. Y este punto, F de A, pues es la imagen de A bajo la misma reflexión, ¿no? Entonces, esas dos distancias son iguales. Estas dos distancias amarillas son iguales y eso quiere decir que F de A, o sea, el punto que está ahí en medio, este punto tiene que estar, ¿no? O sea, si este punto equidista de F de B y RA de B, entonces tiene que estar en la mediatriz. ¿Sí? sí, Los demás. Jennifer, tú, ¿sí? ¿Está claro? Sí, cuando le aplico la reflexión a A, también le aplico, o sea, también se le aplica a todos, ¿no? Sí, se la aplicas a todo el plano. O sea, exacto, Ah, la reflexión se la aplicas a todo el plano y solo tenemos que poner atención en los tres puntos no colineales, ¿no? Por la proposición de acá arriba. Para ver que dos isometrías son iguales, solamente tengo que verificarlo en tres puntos, que coinciden en tres puntos no colineales. sí, Ok, entonces, si Lali sí te quedó. Ah, no, ¿quién fue? Zaira preguntó, ¿va? Zaira, ¿tú sí te quedó claro por qué se queda fijo F de A bajo la reflexión? Sí, ya sería como porque pertenece a la mediatriz, ¿no? Ajá, sí, exacto. O sea, F de A pertenece a la mediatriz de RAB y F de B, y entonces, pues como es un punto del eje de reflexión, pues se va a quedar fijo. Sí, ya lo vi mejor así. Perfecto. Entonces, bueno, entonces primero A, le aplico la primera reflexión y va a dar a F de A. Luego le aplico la segunda reflexión RB y se va a quedar fijo, ¿no? Me lo va a dejar igual, fijo en RA. Me lo va a dejar fijo, ¿no? Me lo va a mandar a F de A. Y luego B, bajo la reflexión A, bajo la primera reflexión, pues va a dar a RA de B. Y luego bajo la segunda reflexión ya finalmente va a F de B, ¿no? eso quiere decir que la mediatriz aplicada a B, eh, bueno, el punto de F de A cae en la mediatriz de F de B, ¿no? De F Bueno, de en la B. mediatriz, ajá. Sí, sí. Ah, ok, Sí, ok. exacto. Sí, sí, es justo lo que argumenté aquí. Sí. Ok, sí, sí. O sea, primero veo que como la F es isometría, estas dos distancias son iguales, o sea, son iguales a la distancia que hay entre A y B. Y eso lo que implica es que F de A es un punto de la mediatriz entre F de B y RA aplicado a B. Bien, gracias. Ok, bien, entonces seguimos. Entonces ahora lo único que tengo que ver es qué pasa con C, ¿no? O sea, ya tengo dos reflexiones que me mandan A en F de A y B en F de B, ¿no? Entonces lo único que tengo que ver es qué pasa con C, con el punto C. Entonces, bueno, pues a ver, aquí en este dibujo, pues primero C lo reflejo con respecto de la roja. Bueno, porque aquí ya se ve medio feo, ¿no? O sea, a C le tengo que aplicar las dos reflexiones que he construido hasta el momento. Entonces, aquí sí, yo creo que si lo dibujo aquí ya se va a ver muy amontonado. Entonces, a ver, a ver, a C le voy a aplicar la primera reflexión que construimos, que es RA, ¿no? Y entonces voy a obtener, pues, este puntito de aquí, RA aplicado a C.
que este punto de aquí no tiene por qué ser igual a f de c. En el caso en el que sea igual a f de c, bueno, pues ya acabé, ¿no? Ya acabó la prueba porque ya tengo que c va a dar a f de c con estas dos reflexiones, pero eso no puede eso no tiene por qué pasar siempre. Ahora, a ese punto que yo obtuve, bajo aplicarle la reflexión A, le tengo que aplicar la reflexión B, y pues voy a obtener un punto que va a ser RB aplicado a RA de C, ¿no? O sea, simplemente pues las dos isometrías, las dos reflexiones aplicadas al punto C. Entonces, a ver, voy a volver a hacer el dibujo aquí abajo porque ya se saturó allá arriba, ¿no? Entonces tengo A, B, C. Y tengo aquí F de A, F de C y F de B, ¿no? Ok. Entonces, a ver, primero, pues, lo primero que hago con C, a ver, vamos a ver si me sale. Entonces, a ver, lo primero que hago con C es reflejarlo con respecto de la roja, ¿no? Porque es la mediatriz entre A y F de A. Entonces, digamos, obtengo este puntito de aquí que es R, A de C. Uy, pero va a estar un poco complicado hacer un buen dibujo aquí. A ver, no. Bueno, a ver, entonces nada más voy a argumentar, nada más voy a construir la tercera reflexión y voy a argumentar porque, porque con esas tres reflexiones ya tengo, ¿no? Porque si lo intento dibujar aquí, bueno, me va a quedar muy feo. Pero la idea es la misma idea que hemos estado haciendo ya antes. Entonces, a ver, este punto de aquí no tiene por qué ser igual a f de c, ¿no? Este punto de aquí. O sea, yo tomo C y le aplico la primera reflexión y luego le aplico la segunda reflexión, que es la que me mandaba R A aplicado a B a F de B. Entonces, cuando yo muevo a C con esas dos reflexiones, no necesariamente tengo por qué caer en F de C, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Entonces, otra vez, bajo la suposición de que, ok, si F de C es distinto de ese punto de ahí, de RB, RA aplicado a C, si esos dos son distintos, entonces, ¿cómo construyo una reflexión que me mande a este en este? Bueno, no, De nuevo con la mediatriz. exacto. Entonces, si estos dos son distintos, consideramos RC, finalmente, la reflexión sobre la mediatriz entre F de C y pues ese punto de ahí, ¿no? Que es RB aplicado a RA aplicado a C.
Y bueno, y otra vez, pues claramente se satisface que esa reflexión me va a mandar R, pues esa reflexión aplicada a ese punto, RB, RA, aplicado a C, me lo va a mandar a FDA, ¿no? Entonces, a ver, en mi diagrama este que yo tenía aquí arriba, cuando yo aplico la tercera isometría RC, la tercera reflexión, pues entonces ya voy a llegar a FDC, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Sí. Y la mediatriz pasaría por el punto FDA y FDB, ¿no? Exactamente. O sea, la mediatriz entre la mediatriz de FDC y RB de RADC tendría que pasar por FDA y FDB. O sea, para que ya acabe la demostración, pues entonces estos dos puntos se tienen que quedar fijos, ¿no? Bajo esta reflexión. Ok, entonces, ¿cómo justificamos eso? ¿Cómo justificamos que FDA y FDB se quedan fijos? O bueno, están en la mediatriz entre estos dos puntos. O sea, el argumento va a ser igual, ¿no? Que como lo hicimos aquí. O sea, como la isometría va a preservar distancias. Entonces, a ver, vamos a decirlo para FDA. Y luego, pues ya el argumento para FDB va a ser análogo, ¿no? Ay, ya me quedó todo choco, bueno, ya ni modo. Entonces, a ver. Ahora sí voy a hacer otro dibujo aquí. Profe, ahí no es FDC ¿Dónde? en vez de Ah, sí. FDA. Sí, claro, sí, sí, tienes razón. Así, exactamente. Entonces, a ver. Entonces, a ver, yo tengo ay, güey, A, B y C, la simetría F, luego F de A, F de C y F de B. Así. Entonces, a ver, yo lo que quiero ver es qué pasa con F de A y F de B bajo la reflexión, bajo esta reflexión, ¿no? La tercera reflexión RC. Entonces, a ver, el puntito, que tengo que dibujar las dos imágenes de C bajo, a ver, lo voy a dibujar un poco más para acá entonces, para que... Entonces ya le voy a quitar esa flecha, ¿no? Está claro, que esas son las imágenes, digamos, de A, B y C bajo F. Entonces, a ver, yo primero obtengo, digamos, obtengo R, supongamos que es este punto de aquí, que es R, A de C. Y luego
Pues no sé, a ver. Y luego, a ver, pues supongamos que es este ahora. RADC RB, ¿no? O sea, digamos, estas son las imágenes de C cuando yo lo moví con las primeras dos reflexiones, ¿no? O sea, este y este. Ok. Entonces, pues bueno. Entonces yo quiero ver que aquí en el dibujo pues no quedó así, pero yo quiero ver que tanto f de A como f de B están en la mediatriz de estos dos, ¿no? La mediatriz de este y este, ¿no? Sí, Ajá, entonces a ver, pues ¿cómo le hago? O sea, pues tengo que ser con distancias, ¿no? Tengo que ver que la distancia entre A y C, a ver, esta distancia entre A y C, mejor lo voy a poner de amarillo. La distancia entre A y C pues es la misma que la distancia que hay entre... A ver, pero ya me hice bolas. Ajá, que hay entre f de A y f de C, ¿no? Bueno, pues como el f es isometría, la distancia entre A y C es la misma que la que hay entre f de A y f de C. Y bueno, pues la distancia y esa distancia, ajá, a ver, entonces tengo que la distancia entre A y C es la misma, tengo que probar que f de A y f de B están en la mediatriz de este y este, ¿no? Lo voy a pintar de ese color. Se me está yendo el avión, ahí está. Ahí está. Entonces ahora sí, la distancia entre f de A y f de C es la misma que la que hay entre A y C, ¿no? Pues porque la f preserva distancias. Muy bien. Ok, entonces ahora, ¿cómo veo que la distancia entre este punto, entre f de A y este punto de aquí, es igual a la distancia que hay entre A y C? Pues bueno, este punto de aquí, es la imagen de C bajo estas dos isometrías, ¿no? Bajo la isometría que obtuvimos de componer RA y RB, ¿no? Y este punto de aquí, f de A, es la imagen de A bajo esas mismas dos isometrías, ¿no? Pues porque f de A es igual, f de A es igual a mover, a aplicarle a las dos isometrías estas, ¿no? Pum, pum, por lo que escribí aquí arriba, ¿no? ¿Qué me dicen? Sí. Jennifer, ¿tú qué dices? sí, Bueno, pues si esas dos distancias son iguales, eso quiere decir que f de A está en la mediatriz de esos dos puntos, ¿no? Sí. Y si está en la mediatriz, pues se va a quedar fijo bajo la reflexión sobre esa mediatriz. Y bueno, de la misma forma podemos argumentar que f de B está en la mediatriz de estos dos puntos, que aunque aquí en el dibujo, pues como lo dibujé así al tanteo, pues no me quedó igual, ¿no? O sea, no me quedó efectivamente que estos dos estuvieran en la mediatriz
No me quedó que estos dos estuvieran en la mediatriz de estos dos, pero bueno, la idea para justificar por qué siempre pasa eso, sí creo que sí está clara. Entonces, bueno, pues ya tenemos que bajo las isometrías, bajo esas tres reflexiones, los puntos A, B y C van a dar a f de A, f de B y f de C. Digamos, en el peor de los casos son tres reflexiones, ¿no? Si tenemos algunas coincidencias, entonces puede ser menos. Entonces, por el teorema anterior, bueno, por la proposición anterior, entonces F es igual a RA compuesto con RB compuesto con RC. Y ya acabó, ¿no? La demostración. Muy bien, entonces, como les comentaba, pues este es el teorema tal vez más importante del curso. Lo vamos a utilizar bastante de aquí en adelante. Entonces, bueno, con este teorema, ahora vamos a pasar a la siguiente página. Con este teorema, no sé si se acuerdan que, ahora vamos a poner aquí observación. No sé si se acuerdan que cuando yo dije que las isometrías del plano formaban un grupo, me faltó probar que cualquier isometría tenía inversa, ¿no? O sea, yo fui comentando para las isometrías en concreto que estábamos viendo que las rotaciones tenían inversa y decía cuál era la inversa, que las traslaciones tenían inversa y decía cuál era la inversa. Vimos que las reflexiones eran su propia inversa, pero me faltó probarlo para una isometría en concreto. Entonces, ya una vez probando esto, el teorema de las tres reflexiones, yo tengo que F es una isometría del plano, pues hay tres casos, ¿no? F es una reflexión, ¿no? F es una composición de dos reflexiones. O F es una composición de tres reflexiones, ¿no? RL compuesta con RM, compuesta con RN. Entonces, a ver, díganme, a ver, por ejemplo, en este caso de aquí, ¿cuál sería la inversa de F? Si F es una reflexión, ¿cuál sería su inversa? ¿Otra reflexión? O sea, la misma. Ella misma, ¿no? O sea, Ajá. ella misma es su propia inversa, ¿no? RL, ¿no? O sea, porque ya vimos que las reflexiones al componerse consigo mismas dan dan la identidad. Entonces, si F es una composición de dos reflexiones, entonces, ¿cuál sería la inversa? La misma composición. La misma no. Sería la composición de BM compuesta con RL. O sea, aquí, así dices tú, Sí, sí, Isaac. ajá. Porque, a ver, cuando yo componga F con F menos 1, así como entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a ser RL cuesta RL, y eso me da identidad, y luego voy a tener que poner RM con RM, y eso también me va a dar la identidad, ¿no? ¿Sí, Sí, Armando?
Sí, sí, ya me... Armando Cruz. Entonces es la composición de las reflexiones, pero en orden inverso. Y bueno, y si es una composición de 3 reflexiones, ¿quién es su inversa? Pues igual, ¿no? Primero sería del orden inverso, primero N, después M, después L. Exacto. Entonces, bueno, ya una vez probado el teorema de las 3 reflexiones, es claro por qué cualquier isometría del plano tiene inversa, ¿no? Sí, Ok, bien. ¿Qué más? Entonces, a ver, otra observación. Si se fijan, lo único que necesitamos para probar el teorema de las 3 reflexiones es el teorema de que cualquier isometría está determinada por su imagen en 3 puntos y el hecho de que reflejar sobre la mediatriz de 2 puntos intercambia esos 2 puntos, ¿no? No necesitamos otra cosa. O sea, si se fijan, no utilizamos ni coordenadas del plano complejo, ni y en caso de que fuera el plano euclidiano, tampoco utilizamos las coordenadas del plano euclidiano. O sea, solamente necesitamos esas dos cosas, que la isometría está determinada por su imagen en 3 puntos y que la reflexión sobre la mediatriz de 2 puntos intercambia esos 2 puntos del plano bajo la reflexión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo puedo extender el concepto de reflexión a otros espacios, y en el que igual yo pueda definir una especie de reflexión entre la mediatriz de 2 puntos, entonces yo voy a poder seguir aplicando este teorema. Entonces, a ver, En un, para... en un ¿Cómo? espacio de 3 dimensiones, ¿serían 4 reflexiones o igual siguen siendo 3? En un espacio de 3 dimensiones... ¿Serían ah, 4 reflexiones? a ver, pero me estoy pensando. Es que el problema es que, por ejemplo, en R3 las reflexiones son sobre planos, no son sobre Ajá, pero rectas. pues tengo un plano extra, ¿no? Entonces me faltaría una reflexión. Yo creo que sí, yo creo que sí son 4. Ok. Súper. Sí son 4. Entonces, a ver, para la prueba del teorema de las 3 reflexiones lo voy a poner así, T3R. Necesitamos uno que reflejar sobre reflexiones sobre sobre la mediatriz. Es esto que les decía, que reflejar sobre la mediatriz de 2 puntos esa reflexión intercambia esos 2 puntos y cualquier isometría está determinada por su imagen en 3 puntos. En 3 puntos no colineales, ¿no? Lo voy a poner así en este. Bien. Entonces, bueno, esta observación que estoy haciendo aquí es porque cuando estemos, cuando llegamos al plano hiperbólico, vamos a utilizar el teorema de las 3 reflexiones, pero en un lugar en el cual va a cambiar la noción de línea recta y la noción de reflexión, pero se van a comportar de la misma forma, ¿no? Entonces, digamos que con los nuevos objetos que vamos a tener ahí, vamos a poder
vamos a poder utilizar el teorema de las tres reflexiones para estudiar las isometrías. Bien. Bueno, lo que sigue es clasificar a las isometrías dependiendo de cuántas reflexiones son. Una vez que ya tenemos aquí que una isometría es una composición de a lo más tres reflexiones, entonces, no sé qué me pasó, que me puso ronco de repente. Entonces, ya que tenemos esto, pues la idea es ver si F es una reflexión, bueno, pues ya está, ¿no? Es una reflexión, es una isometría de las que conocemos. Si F es una composición de dos reflexiones, entonces, ¿qué puede pasar? Pues bueno, eso ya lo vamos a hacer la próxima clase mejor. Pero si F es una composición de dos reflexiones, ¿qué puede pasar? Pues que las rectas sobre las que yo reflejo sean paralelas o se corten en un punto. Entonces lo que vamos a probar es que si son paralelas, es una traslación. Y si se cortan en un punto, es una rotación alrededor del punto en el que se cortan las rectas. Es en el caso de que sea composición de dos reflexiones. Y en el caso en el que la isometría sea una composición de tres reflexiones, entonces ahí va lo que vamos a probar es que en ese caso la isometría va a ser o una reflexión o una cosa que le vamos a llamar traslación espejo, que es una isometría pues, de la que no hemos hablado hasta el momento. Y ya con eso tendríamos clasificadas todas las isometrías del plano complejo. Entonces, bueno, eso es lo que faltaría hacer para, digamos, terminar la unidad. Y, digamos, pues también para ir pensando en cuándo sería el primer examen. Yo creo que, debido a que no tuvimos clase ni lunes ni ayer, yo creo que mañana voy a dar clase yo, y tal vez el viernes también, para, digamos, ya terminar con terminar con el capítulo. Y bueno, la siguiente semana ya sería normal. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Eso de la isometría espejo es la quiralidad? Mm, no sé qué es quiralidad. ¿A qué te refieres? Pues la quiralidad es tal cual que si tienes un objeto y es simétrico con otro con respecto a una recta, pues tiene quiralidad diferente o tiene la misma quiralidad. Ya, no, la verdad no sé, yo no, esa palabra sí la he escuchado por ahí, pero la verdad no sé bien qué es. O sea, pero lo de la traslación espejo es una nueva isometría, o sea, es una isometría, o sea, las Es isometrías como más... si fuera una ¿Qué? simetría, como si fuera simétrico, ¿no? Tienes tu recta o cualquier objeto y lo vas a volver simétrico con respecto a una recta. Ah, bueno, o sea, es que los objetos que son simétricos con respecto a una recta, esos los puedes estudiar solo con una reflexión. Pero esto que te estoy diciendo yo, esto no es nada más una reflexión, es una reflexión y una traslación compuestas de una forma muy, muy específica. Ah, ok. Gracias. Sí. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? ¿No? Creo que no. Bueno, pues nos vemos mañana. Vale, hasta luego. Hasta luego. Sale, que les vaya bien.